Hola parchadores, ¿cómo están? Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, síganos en nuestras redes sociales porque satisfacemos a todos los parchadores aquí. Podemos entrevistar aquí en nuestro programa de Parchando con Sebas. Hoy les tenemos a un invitado muy especial. Él es uno de los mejores actores y dramaturgos que tiene Colombia. Él ha actuado en diversas producciones como Involuntario retrato de Luigi Pirandello, Man, Moise, Macbeth, Otello, Cadabra, La Nieta Elegida, Blue, San Andresito, Hasta que la plata nos separe en 2022, entre otras. Si quieren saber más de este personaje, pues prendan sus televisores, sus computadores, sus portátiles, sus tablets, sus smartphones, porque el show de Parchando con Sebas va a comenzar. ¡Disfrútenlo al máximo! Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En este momento me voy a encontrar con mi amigo Matías porque voy a jugar billar con él en un bar, pero después me voy a ver con mi amigo Chávez, quien me va a invitar a su finca a conocer el ganado. Pero después voy a ver unas obras de teatro como Boyce y voy a ver Involuntario retrato de Luigi Pirandello. ¡Oh! ¡No! Ya sé quién me puede informar de estos personajes. Les presentamos a nada más y a nada menos que al actor y dramaturgo colombiano Felipe Botero. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas, Felipe? Bien, bien, muchas gracias. Felipe, bienvenido a Parchando con Sebas, que esta es tu casa y ya eres miembro Muchas de esta gracias, familia. muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de conversar contigo entonces. Y vamos a conversar Vamos de a mucha conversar. cultura y de teatro y de, Claro que y sí. de literatura en general. Sí, Dale, señor. vamos entonces, vamos a conversar. Así es. Felipe, tú naciste aquí en Bogotá en el año de 1979. Estudiaste en uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá Dicen. por su excelente calidad académica, que es el Gimnasio Moderno. Mucho Cuéntanos si participabas en las actividades culturales que realizaba dicha institución y desde ahí empezaste a tener una enorme pasión y gusto por la actuación, o querías dedicarte a otra vocación diferente al ámbito artístico. Nací aquí en Bogotá, sí, en el año que dices, hace ya un ratico. Estudié en este colegio hace mucho tiempo también. Y conocí el teatro allí, es verdad, primero en los años de primaria, ¿no? Y después en bachillerato, cuando podíamos elegir en las selectivas algún tipo de actividad. Yo elegí teatro, pero yo era un niño muy tímido. Entonces es muy extraño porque siendo tan tímido elegí teatro. Pero allí conocí, digamos, el teatro por primera vez. Mi primer maestro, puedo decir ahora, que se llamaba Ernesto Galindo, se llama. Y a él le debo como el primer acercamiento al teatro. Pero yo iba a estudiar ciencia política. Cuando me gradué del colegio, me fui al servicio militar. Y tuve mucho tiempo para pensar en ese año del servicio militar obligatorio. Y decidí cambiar de alternativa. Como el teatro me había quedado picando en el cuerpo, entonces me fui a estudiar a Madrid, España. Y allá como que me dejé llevar más como por la vocación. Y allá viví como 7 años. Y después regresé. Y pues nada, he seguido haciendo mi teatro y también cine y televisión. Uy, interesante historia. Es que en el colegio, en el Gimnasio Moderno, han salido grandes artistas. Es la cuna de la cultura. Muchas gracias. Pues hay muchos, algunos. A mi promoción había varios artistas, músicos también, artistas plásticos. Yo creo que uno de los artistas que más admiro es Bernardo Montoya, que él trabaja la plástica, tiene su espacio que se llama Salón Comunal, y la verdad es que sí éramos varias personas que queríamos como dedicarnos al medio también, ¿no? Felipe Cano en la dirección, Toño Restrepo en la música, César Mojica también en la música, el piano, Santiago Ardila en la animación y en la cinematografía, Rached Steffen también en la actuación, en fin, es una lista larga, no sé, como que nos apoyaron mucho esos caprichos artísticos. Háblanos de tu formación artística que tuviste con el maestro de la técnica teatral de improvisación, el argentino Jorge Eines, quien tiene su
Academia de Artes Escénicas en Madrid, España. Cuéntanos por qué escogiste estudiar en el país europeo. Yo me inscribo inicialmente en una escuela que se llamaba la TAI, la Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid, que era una escuela de cinematografía y tenía su carrera de interpretación, de arte dramático. Yo ahí estoy un primer año, pero me doy cuenta que quiero algo más personalizado. Entonces busco a Jorge Eines, que tenía su estudio de actuación, que no se especializa tanto en la improvisación, no, es más en la técnica de interpretación, y tiene, digamos, su metodología de trabajo. Y lo descubro porque en ese momento todo el mundo está hablando de él, ¿no? De la manera como trabaja, y me parece que se acerca a lo que estoy buscando, ¿no? Y es algo más cercano a las bases de la actuación, de una manera más personalizada, digamos que no tanto dentro de una gran academia, aunque él venía de dictar clases en la RESAT, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de España. Él venía de la gran academia, pero había montado su estudio, digamos, de actuación, ¿no? Y para mí fue un gran descubrimiento, porque gracias a él, que es un hombre muy detallista en su manera de enseñar, muy preciso, pero sobre todo muy ético. Y para mí eso fue muy importante porque en este medio creo que a veces olvidamos el aspecto ético, ¿no? Entonces por eso creo que se permiten a veces tantos abusos, ¿no? Tantas violencias gratuitas que son innecesarias, y creo que él trabaja a partir de eso, como de evitar que eso suceda, simplemente intentando que tú descubras desde tu trabajo en escena los principios técnicos, ¿no? Después le pones nombre, pero lo importante es que lo descubras en escena, ¿no? Entonces arranco con él, después de pasar por la TAI, y después cuando regreso a Colombia, hago mi profesionalización en la Academia Superior de Artes de Bogotá, la ASAP, que hoy en día pues es Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Has participado en obras importantes como Pyrowman, escrito por el dramaturgo y actor británico Martin McDonald, y del gran y del magnífico escritor inglés William Shakespeare, como Otelo y Macbeth. Háblanos sobre los personajes que interpretaste en esas obras teatrales. ¿Cómo fue esa experiencia de haber trabajado con el director Pedro Salazar, quien es el director de esa compañía de teatro? Pedro Salazar es un gran director con una gran formación que viene de estudiar en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y él se enfoca sobre todo en la puesta en escena operística, pero nunca ha abandonado el teatro. Entonces, para Pillowman, esto fue hace mucho tiempo, esto lo estrenamos en el 2010, 2011, para Pillowman, él nos llama a un grupo de intérpretes para contar esta historia que, como bien decías, es escrita por Martin McDonagh. Martin McDonagh es un autor, director anglo-irlandés, que no solamente se dedica al teatro, ha escrito para cine, ha sido nominado al Oscar como director. Su última película estuvo nominada en la última tanda de premios, ¿no? Que se llama, déjame la recuerdo, el nombre siempre es Los Espíritus de Inisherin, creo que es con Colin Farrell y este otro gran actor que ahora, Brendan Gleeson, que son dos grandes actores que ya habían trabajado para él en su primera o segunda película, que se llama Perdidos en Brujas. Es un gran autor y director. Y Pillowman es una obra muy oscura, pero apasionante. Pillowman es la historia de un escritor de cuentos cortos en un país totalitario, ¿no? Que ha sido capturado a mitad de la noche, lo han sacado de su casa, porque resulta que en la ciudad se vienen descubriendo unos asesinatos que casualmente son muy similares a sus cuentos. Entonces, esta es una obra maravillosa porque, aunque sucede en un solo espacio, que es en el cuarto de interrogatorio de la estación de policía,
donde lo interrogan los detectives Tupolsky y Ariel. Yo interpretaba a Ariel. Y Ariel era un poco el detective torturador, el policía malo, ¿no? Pero que al final termina encontrando varios puntos en común con el escritor y con el hermano del escritor, que es un personaje precioso que se llama Mijal. Katurian es el escritor, en ese montaje lo interpretaba Andrés Parra. Mijal, su hermano, lo interpretaba Nicolás Cancino. Orlando Valenzuela hacía de Tupolsky, el policía malo, llamémoslo, el realmente malo, y yo hacía de Ariel, ¿no? Y en esta obra él va recordando su pasado, el escritor, y lo enfrenta a lo que están buscando de él estos detectives, ¿no? A ese presente, y los intenta convencer que es imposible que él sea el asesino de estos niños, porque resulta que las víctimas de estos asesinatos son niños, ¿no? No te la cuento para que te la leas, o la próxima vez que se presente la vayas a ver, porque es maravillosa. Es un gran misterio que hay que resolver con un humor negro, negrísimo, ácido, porque este escritor un poco le va a amar gallo a estos dos detectives, porque evidentemente es más brillante que ellos dos, pero quiere salir vivo de esta estación de policía, ¿no? Entonces tiene que ser muy hábil para no quedarse atrapado en este cuarto de interrogatorio e intentar salvar también a su hermano, al cual también han apresado, ¿no? Porque su hermano es un hombre adulto, pero muy extraño, muy particular, ¿no? Entonces él ha sido quien ha cuidado a su hermano mayor, ¿no? Entonces fue una gran experiencia. La obra era larga, pero me acuerdo que logramos llenar durante varias semanas el Teatro Libre de Chapinero. La gente salía extrañadísima con esta obra, porque además era una apuesta muy, muy grandilocuente, como le gusta a Pedro Salazar, y la disfrutábamos muchísimo, porque era texto, casi durante 2 horas y media. Andrés Parra no salía del escenario nunca, creo. Yo lo torturaba en varias ocasiones, ¿no? Entonces realmente era una obra apasionante. Era una obra apasionante y se contaban los cuentos. Él contaba varios cuentos y se leían varios cuentos que este escritor había escrito, y algunos sucedían en escena. Y con él después montamos, como bien dices, Otelo y Macbeth. En Otelo interpreté a Yago, este gran mentiroso, este honesto mentiroso, ¿no? Como lo clasifican muchas veces, el hombre de la lengua de oro. Para mí fue un gran reto. Fue un gran reto porque no hay nada más difícil que actuar a un mentiroso, a un gran mentiroso, porque creo que un gran mentiroso realmente dice la verdad, siempre dice la verdad. Y cuando revisas Otelo, Yago nunca dice una sola mentira, nunca, ¿no? Yago dice todas las verdades que cada personaje de la obra con los cuales interactúa quiere oír. Realmente él nunca es mentiroso, nunca miente, siempre está diciéndole a cada quien lo que quiere oír, ¿no? Y eso es maravilloso, porque eso lo hace un gran mentiroso, eso lo hace un gran bellaco y un sinvergüenza, que realmente es el más celoso de la obra, ¿no? Realmente los celos el tema de los celos en Otelo lo representes a él, ¿no? Entonces fue un gran reto. Tenía un gran combo y compañeros. A Brigitte Silva tenía a nada más y nada menos que a Ramsés Ramos haciendo de Otelo, que somos grandes amigos y me ha dirigido también. Entonces trabajar con él en escena fue maravilloso. Ela Becerra, Nicolás Cancino otra vez haciendo de Casio, María Soledad, en fin, era un combo precioso. Joe Broderick, que es un traductor, actor, escritor irlandés radicado hace demasiadas décadas en Colombia, que tiene una historia cultural en Colombia hermosísima, y una historia de amor también preciosa, que había hecho la traducción de esta versión para Pedro Salazar y se lanza a actuar haciendo de Brabancio, el padre de Desdémona. Entonces fue una experiencia muy bella. Y la otra fue Macbeth, que ahí hacía de Banquo, el amigo de este guerrero Macbeth. Y era muy difícil porque, si recuerdas la obra, Banquo muere hacia la mitad de la obra. Es asesinado por su mejor amigo, ¿no? Por esto que han dicho las brujas. Entonces, durante la mitad de este montaje, yo aparecía muerto, como un muerto en los sueños despiertos de Macbeth, y aparecía ensangrentado. Entonces yo tenía que bañarme en sangre artificial y caminaba muy raro, como una lagartija un poco. Entonces era muy interesante y era apasionante para mí interpretar a este personaje, sobre todo
después de que moría. Me gustaba más interpretarlo después de que moría que cuando estaba vivo. Y también un como maravilloso, Cristian Ballesteros, en fin, una bellísima experiencia. Tengo entendido que el Teatro La Compañía Estable queda en el sector de La Cabrera. Ellos se ubican ahí, sí, aunque no tienen una sede propia, porque es una compañía itinerante. Pedro en este momento está, si no estoy mal, con las bodas de Fígaro en Medellín. Está regresando este fin de semana. Y estuvo presentándose también en Brasil con otra ópera como director artístico, director de escena. Pero sí, más o menos allí están las oficinas de La Compañía Estable. Muy interesante, y además presentan obras de excelente calidad como los que acabaste de mencionar. Hiciste un sinopsis de Pyroman, que contaba la historia de un escritor que lo habían culpado de algún asesinato de niños. Así es. Yo leí algo sobre esa maravillosa obra. Es Sí. la de William Shakespeare, quien escribió Romeo y Julieta, que es un bestseller mundial, Clásico. y Hamlet, ¿verdad? Nada más y nada menos. Así es, sí señor. Dinos con más detalles sobre las obras teatrales que participaste en el Teatro La Barracuda Carmela, como Involuntario Retrato de Luigi Pirandello, y Cómo sale el humo del tabaco, y además fueron dirigidas por Felipe Vergara y César Badillo. Cuéntanos sobre los personajes que actuaste en la obra y cómo fue trabajar con ellos. Gracias por preguntarme por esas obras y por ese trabajo con la Barracuda Carmela. Es una compañía que ya no existe, se transformó, que en ese momento era dirigida por Felipe Vergara y Catalina Medina, y que en la segunda obra que mencionas, ese montaje era dirigido por nada más y nada menos que Coco Badillo del Teatro La Candelaria y Felipe Vergara, que yo creo que es uno de los grandes directores y dramaturgos, digamos, de la escena contemporánea bogotana. Y amigo desde chiquito, fue una de las personas que yo creo me presentó el teatro profesional. Cuando yo vuelvo de estudiar en Madrid, llego al R101 y él en ese momento es codirector del R101, y llego a ser asistente de dirección bajo su batuta con Hernando Parra, y me enseñó muchísimas cosas del oficio, me sembró muchas preguntas, muchas curiosidades, y me dirige primero en Retrato Involuntario de Luigi Pirandello, dirigida por él, y escrita por Verónica Ochoa, una gran escritora y dramaturga y actriz. Y es una obra en código, digamos, del absurdo, preciosísima, que intenta indagar en la figura de Antonieta, la mujer de Luigi Pirandello. Por eso la obra se llama así, Retrato Involuntario de Luigi Pirandello, porque es el punto de vista de Antonieta, de su marido, Luigi Pirandello. Y este fue un personaje invisibilizado, ¿no? La figura de ella, claro, al lado de un Nobel de literatura, ¿no? De los pocos hombres de teatro, además, aunque se dedicó también a la novela, ¿no? Pero de los pocos hombres de teatro, digamos, mujeres de teatro, pues que han ganado un Nobel, ¿no? Por su ejercicio dramatúrgico. Claro, ella sufría de esquizofrenia. Entonces es evidente que para aquella época él la mantenía un poco encerrada en casa para que no fuera a generar de pronto ningún escándalo, ¿no? A este hombre que tenía una vida pública tan exitosa, ¿no? Y ella se basa en esto para hablar de este personaje, y era delicioso. Yo hacía ahí en un momento hice de Luigi Pirandello, ella se reía mucho de Luigi Pirandello en esta obra. En otro momento hice de otros de los personajes que rodean a Luigi Pirandello y a su mujer, porque su mujer empieza a tener una especie de ensoñaciones, ¿no? De ataques oníricos, llamémoslos, y entonces los personajes van sucediendo y van apareciendo en medio de la obra. Incluso aparece un performer del futuro, ¿no? A hablarle a Pirandello y a Antonieta de lo que viene en un siglo para el teatro. Es decir, es una gran dramaturgia. Me voy por otro lado en ese momento. Mira lo que te acabo de hablar. Te acabo de hablar de un teatro más realista, pero crudo, de Martin McDonagh, de clásicos como los de William Shakespeare. Y con estos autores se va uno por otro lado, ¿no? Es un teatro supremamente contemporáneo, supremamente arriesgado, ¿no? Vanguardista.
que rompe las formas, ¿no? Que ponen problemas, ponen aprietos a quienes van a interpretar esos textos. Porque como Regresa el humo al tabaco, escrita por César Vadillo y por Felipe Vergara y dirigida por ellos dos, eso era una locura. Eso eran 3 obras en una. Duraba muchas horas esa obra. La logramos presentar en varios espacios y cada pieza, eran 3 piezas, digamos, están enmarcadas dentro de un teatro que yo llamaría casi surrealista, ¿no? Yo creo que se va más allá del teatro del absurdo, ¿no? Donde se habla de la violencia del país, pero se habla también del yo, de las múltiples caras de un artista, donde se habla también de la pérdida y la memoria, de la memoria colectiva, de la memoria individual, donde se habla del poder de la palabra, pero también del registro de la historia por medio de la palabra, de la desaparición del individuo, de si la obra supera al artista, ¿no? Y fue un reto maravilloso, porque era un código muy extraño, entonces me supuso desacomodarme, ¿no? Y como intentar dialogar desde otro lugar, ¿no? Entonces, gracias por recordarme esas experiencias. Y la segunda obra que acabaste de mencionar, que tocan los temas de violencia del país, conocerse a mí mismo y en otros temas, es como un revuelto, como un sancocho de temas mezclados en una obra de teatro, hechos en un escenario enorme. Lo acabas de decir, creo que era como una especie de sancocho teatral, pero un buen sancocho, ¿no? Con muchos sabores, ¿no? Que te regocija, ¿no? Te despierta, pero no sabes muy bien por dónde empezar, ¿no? No sabes identificar a veces sus ingredientes. Yo creo que eso es lo que me gusta, esa identificación. Ellos creo que para esa obra o esa trilogía es que de alguna manera prepararon un sancocho teatral. Está bueno, se los voy a contar. Y con yuquita, con papa, pero de manera teatral. Exacto. Con buenas dosis de productos criollos, ¿no? Como con una cumbia sonando allá al fondo. Vallenato. De pronto, yo creo. Así es. Relativamente cerca donde estamos, en el barrio Quinta Camacho, o sea, en la zona G, ubicado aquí en el norte de Bogotá, hay un teatro que se llama R101. Así es. Y tú actuaste en las obras teatrales como La Bienvenida, Naranja Azul, dirigida por el reconocidísimo actor Ramsés Ramos, y dirigida también por Hernando Parra. Cuéntanos cómo te fue acatando las órdenes y los consejos de estos grandes directores, y cuéntanos detalladamente sobre estas obras. Los quiero mucho ellos dos, han sido 2 amigos y maestros. Ramsés me ha dirigido y ha actuado conmigo. Hernando Parra no solo me ha dirigido, sino que a él le agradezco convertirme en dramaturgo también, porque él fue, yo creo que la primera persona o de las primeras personas que me invitó a escribir para el teatro. Y esto fue por un accidente, como suele pasar en el teatro, que está lleno de accidentes maravillosos o que hay que aprovechar. Y creo que llegar al R101 también fue un accidente maravilloso. Como te contaba antes, llegué por Felipe Vergara y después me quedé bajo la batuta, como dices, de Hernando Parra y Ramsés Ramos. Me dirigen por primera vez en La Bienvenida, una obra que supuso un reto maravilloso, una obra que es una versión muy colombiana de un texto británico de Carol Churchill, que es una dramaturga maravillosa, ya muy mayor, ha sido opcionada al Nobel, debe tener ya 90 años tal vez, es una de las grandes damas y transgresoras del teatro europeo y mundial realmente. Por la manera como aborda las temáticas, por la manera como rompe con las estructuras. Y La Bienvenida, que su título original en inglés es Lo que el corazón desea, digamos, ¿no? Heart Desire. Heart Desire originalmente son 27 interrupciones de una espera. Son 27 posibilidades de la espera de unos padres a su hija que viene de Australia. Y durante 27 momentos distintos el público puede ver
el viaje emocional y psicológico de estos personajes, que no sabes muy bien finalmente su hija qué es o quién es o de dónde viene realmente, ¿no? Es un gran cuestionamiento sobre la familia, sobre los vínculos, sobre el deseo, sobre el corazón, sobre las relaciones familiares, ¿no? Fue una experiencia maravillosa construir este personaje. Yo tenía en ese momento 26 años, tal vez 27, hace ya mucho tiempo, y tenía que interpretar a un hombre de 50 y pico, 60 años, ¿no? Entonces había un trabajo de caracterización, no era muy divertido, era muy divertido. Y la obra le fue muy bien, tuvo una temporada muy larga, varias temporadas. Disfrutábamos hacerla muchísimo. Y Naranja Azul es una obra de un autor maravilloso que yo adoro, que se llama Joe Penham, británico también. En inglés es Blue Orange, se llama Blue/Orange. Y es la historia de dos psicoterapeutas que trabajan en una clínica psiquiátrica del estado, de la ciudad, que reciben un día, el médico joven recibe un día, 28 días antes, a un paciente afrodescendiente que hizo algo raro en un supermercado. Entonces los policías, al capturarlo, le sugieren que se interne voluntariamente en una clínica psiquiátrica del estado. Y la ley le dice que a los 28 días puede salir, que él ya está curado. Pero lo cierto es que el médico joven ha llamado a su supervisor, un médico mayor de esta clínica, porque cree que su paciente debe permanecer ingresado en el psiquiátrico, porque cree que es esquizofrénico. Pero su jefe le dice: no señor, es trastorno límite de la personalidad, déjelo ir. Y él dice: no, es un peligro para él o para la sociedad. Pero finalmente la obra se convierte en un debate donde el paciente, que lo interpretaba Ramsés Ramos, también ha actuado con él, termina convirtiéndose en un trofeo. Y los dos doctores terminan peleando por su paciente. La disfrutamos muchísimo, es un realismo desgarrador, es un realismo cómico, agrio, donde se ponen en duda los mecanismos que utiliza el sistema, ¿no?, para proteger a los individuos que lo conforman, ¿no? Una obra que requería que los actores, también actuaba Hernán Méndez, no aflojáramos nunca, porque esto no se detenía nunca. Eran 3 actos y eran 3 actos supremamente veloces. Diálogo, mucha palabra, porque cada médico daba sus argumentos. Y me acuerdo que fue un reto maravilloso, porque además es un texto que a mí me impresionó cuando lo leí, porque no es fácil encontrar textos teatrales de carácter científico que sean tan entretenidos, que no caigan como en lo académico. Y esto era para morirse de la risa, los argumentos que estos doctores daban y los argumentos del paciente, de Christopher. Entonces, trabajar con el R ha sido maravilloso siempre. Sigo escribiendo para el R101 y para otras compañías, pero también para mí mismo. Y fue gracias a Hernando Parra también que conocí la dramaturgia. Recalcando la obra de Naranja Azul, esta es una combinación de la parte científica y la parte social, o sea, de la sociología, porque haciendo un espejismo de esa obra, como de una visión ya más amplia, en los Estados Unidos, donde hay mucha población afrodescendiente, no todos, porque hay unos que son juiciosos, que son trabajadores, y hay unos que lastimosamente se dedican a robar algún supermercado o algún establecimiento público, y los policías pues los capturan y en algunos casos pues los internan en una clínica psiquiátrica. Eso es más o menos lo que se trata la obra. Más o menos, la obra originalmente es británica, pero los sistemas son parecidos, ¿no? Y como bien dices, creo que la obra era una crítica muy fuerte al sistema, pero también a los procedimientos que se utilizan en algunas disciplinas, ¿no? Creo que hace una crítica fuerte a la psiquiatría, ¿no?
a las clínicas psiquiátricas, a los tratamientos que existen, y termina convirtiéndose en un tratado sociológico muy interesante sobre también por qué consideramos que ciertos individuos de la sociedad pueden ser más peligrosos que otros, ¿no? Entonces el tema racial terminaba siendo un conflicto en la obra, y la palabra loco terminaba siendo tan peligrosa como la palabra negro. Y eso era interesantísimo del texto, porque planteaba al espectador el replantearse el uso de esas dos palabras, ¿no? Y eso era maravilloso de Joe Penhall, porque no sé si lo sabías, Joe Penhall escribe esta obra a partir de la muerte de uno de sus grandes amigos de infancia, un amigo afro que él pierde, que se entera mucho tiempo después, cuando ya son grandes, que ha muerto después de haber sido ingresado en un psiquiátrico. Entonces eso le suscita a él, como periodista y dramaturgo y guionista, escribir esta obra sobre qué pudo haber sucedido al interior de ese psiquiátrico para que su amigo, al salir, cuando le dieron de baja, se haya matado. ¿Sí? ¿Por qué se suicidó su amigo? ¿No? ¿Qué sucedió allá adentro? ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Qué preguntas no resolvieron? ¿Era mejor que se quedara adentro? ¿Hubiera sufrido más? ¿Tenía que irse definitivamente? ¿Qué podía hacer? ¿No? Entonces, yo creo que era una gran obra también por esas preguntas que suscitaba de manera tan directa al espectador. Ahora, entrando al séptimo arte, o sea, la industria cinematográfica, cuéntanos sobre los personajes que hiciste en las películas Bluff y San Andresito. Son dos películas cómicas. La primera película que hice se llamaba Bluff, dirigida por Felipe Martínez. Interpretaba a un detective, no muy torpe, no, bueno, realmente que quiere ser muy hábil, pero no lo dejan. Era Pérez, nada más y nada menos, bajo las órdenes de Luis Eduardo Arango, que fue un gran compañero. Fue mi primera experiencia, digamos, en largometraje. Había hecho cortometrajes cuando estudiaba en Madrid. Y fue muy divertida, fue una experiencia divertidísima, y le agradezco a Felipe Martínez el que me haya convocado. Y San Andresito creo que es otra gran comedia dirigida por Alessandro Angulo. Ahí hacía de un policía, ya más un policía de uniforme, ya muy torpe, ¿no? Muy poco hábil, que termina siendo un poco engañado por su compañero de trabajo, que es Andrés Parra, y por su comandante, que era Verónica Orozco. Dos comedias que quiero muchísimo y que me invitaron a explorar sobre todo el género de la comedia en largometraje, y que me invitaron a hacer cine, que lo agradezco muchísimo. Yo vi San Andresito y me pareció una película divertidísima. No Es muy divertida. reírme. ¿Y cómo fue haber trabajado con Andrés Parra y con Verónica Orozco? Con Andrés Parra, mira que cuando estábamos haciendo esa película, estábamos en la segunda temporada de Pillowman. Entonces muchas veces salíamos de función a las 11 de la noche a grabar de noche escenas que eran de madrugada en San Andresito. O al revés, rodábamos todo el día en San Andresito y nos íbamos a función jueves y viernes o sábado al teatro a hacer Pillowman. Y Andrés Parra es un gran compañero, supremamente generoso, un gran colega, muy divertido, muy profesional, con un ingenio elevadísimo. Aprendes mucho viéndolo actuar. Es un gran actor. Verónica es una compañera increíble, es una gran actriz, gran profesional, supremamente generosa. Aprendí también muchísimo de ella, nos reímos muchísimo, lo recuerdo muchísimo. Sí. ¿Y a cuál San Andresito fueron? ¿Al de San José o al de la 38? Al de la 38, ahí, en plena hora pico de San Andresito. Así es. Metiéndonos ahora en el campo de la televisión, Cadabra, una serie producida por Fox Teleconocies. Tú personificaste el papel de Matías, quien era una persona enferma mental, pues se hacía pasar por él primero para ser amigos de Luke, el protagonista, personificado por el actor mexicano Christopher Así es. Von Ockerman, quien se hacía pasar por una persona discapacitada para ventilar la información, no solamente del protagonista, sino de la familia, a los miembros de una orden religiosa que eran bastante radicales.
para darle máxima potencia a tu personaje, tú has interactuado con personas con discapacidad mental. Cuéntanos, por favor. Sí, fue una gran experiencia. Fueron 3 temporadas interpretando a Matías. Matías era un gran mentiroso. Gran mentiroso. Yo de eso me entero al final de la primera temporada. Pero para poderlo interpretar yo pedí visitar alguna escuela o centro, ¿no? Donde pudiera interactuar con personas, digamos, que tuvieran ese tipo o vivieran ese tipo de situación. Y me ayudaron, la productora me ayudó y estuve como 2 semanas, que fue lo que me permitieron, yendo prácticamente todos los días, iba casi media jornada, a conversar con personas de todo tipo, ¿no? Con diferentes, o que vivían, digamos, en diferentes situaciones de discapacidad. Y fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Y de ahí, digamos, robé muchas cosas, ¿no? Desde gestos hasta maneras de hablar, ¿no? Y fui eligiendo poco a poco. Y el director, que era Felipe Martínez también, me fue comprando, como se dice en el medio, algunas ideas, ¿no? Algunas cosas, hasta que resultó en el Matías que quedó en la televisión. Y fue maravilloso. Fue una experiencia maravillosa, porque no sé si lo recuerdas, pues este personaje además gira y se termina convirtiendo casi en un demonio, y ahí también caminaba como una lagartija. Bueno, en fin, fue una experiencia muy bella para Fox Telecolombia. Yo no me perdía ni un solo capítulo de Cadabra, y me acuerdo que seas Lucas, mi amigo, Lucas, Sí. medio amigo, y a la vez esto te comportaba ya como una persona normal para sapear a los miembros de la orden, a los sacerdotes. ¿Quién era Luca? ¿Qué era lo que hacía? Y que lo buscaran ahí en el hotel donde él practicaba trucos de magia. Cuéntanos cómo fue haber compartido escenas con Christopher Ockerman, con Julio Medina, Fabio Rubiano, Margarita Rosa, Francisco, etcétera. Es un combo increíble el de esa serie. Hay actrices y actores de todo tipo, de diferentes trayectorias. A Christopher, hasta donde lo recuerdo, nos hicimos grandes colegas en aquella época. Es supremamente generoso, divertido, vivía muerto de la risa. Me dio muchas ideas. Era un gocetas, como se dice. Margarita Rosa de Francisco fue pues maravilloso conocerla, ¿no? Porque de niño, evidentemente, y de adolescente la veía. Me parecía un referente actoral de primera línea, pues que es una de las grandes actrices que tenemos en nuestro país. Hoy en día, además, pues columnista, ¿no? Escritora, ¿no? Creo que es una voz interesante, digamos, de estos nuevos medios, ¿no? Me parece que hace una labor que es necesaria. Y era una mujer muy calmada, una actriz muy analítica, muy interesante verla trabajar, muy interesante, sobre todo en este contenido que era una mezcla entre ciencia, religión y magia, ¿no? Era una mezcla rarísima esa serie. Y Fabio Rubiano, pues imagínate, compartir escena con él, maravilloso. Hoy en día somos más colegas en el medio del teatro. Ya charlamos, digamos, más desde la dramaturgia, ¿no? Hablamos de esos temas en común. Dicto clases, digamos, en el espacio de trabajo de él, que es Teatro Petra, en convenio con Colsubsidio, ¿no? Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que cuando estaba actuando en esa serie iba a terminar trabajando un poco de la mano de Fabio Rubiano, que es un dramaturgo, actor, director que admiro muchísimo, ¿no? También con un ojo muy clínico a la hora de trabajar con uno. Te da tips muy oportunos, ¿no? Y eso no lo hace todo el mundo, pero siempre desde una corrección y un profesionalismo enormes, ¿no? Bueno, no, un combo maravilloso. Julio Medina, pues imagínate actuar con ese señor. Cada vez que tenía escenas con él yo era feliz, porque es un señor que actuando pues no tiene que hacer nada ya. Él mira y ya cuenta un montón de cosas, y uno como actor quiere llegar a ese nivel, ¿no? Como no tener que hacer mucho. Uno todavía siente que hace demasiadas cosas en escena y frente a la cámara. Y los actores mayores llegan, pues la experiencia les da una
una calma en la actuación y una contundencia con muy pocos gestos, ¿no? Y eso es admirable, ¿no? Eso lo da la edad. Y verlo a él trabajar, ver cómo decía sus líneas, lo juicioso que era con sus textos, y lo intimidante que era porque hacía este obispo que era un poco villano también, era formidable, ¿no? Para mí fue una gran clase. Ahí también la actuación de Jairo Camargo, que era Impresionante. científico psicópata. Sí. A todos los de la orden que decía, muerta la bestia. Sí. Con él yo tuve solamente un par de escenas y me había cruzado con él años antes en una serie que se llamaba Mujeres Asesinas, muy fugazmente, y pues lo he admirado siempre. Y verlo actuar es delicioso, y verlo asumir este tipo de roles me parece admirable porque son actores desacomodándose y rompiendo constantemente sus espacios, ¿no? Sus formas, ¿no? Los lenguajes, ¿no? Creo que eso es admirable y hay que tomar nota de eso. Háblanos de los personajes que interpretaste en La Nieta Elegida y en el remake de Hasta que la plata nos separe 2022 con el personaje de Vicente Chávez, que ambas producciones fueron producidas por el canal RCN. En La Nieta Elegida, como te contaba antes, fuera de cámara, pues claro, me tocó interpretar a un personaje muy malo, no tenía nada bueno, era un villano, muy villano durante unos cuantos capítulos. Y la mayoría de mis escenas eran con Marcela Benjumea, que yo había actuado con ella en teatro y a la cual admiro muchísimo. Y nos reímos mucho porque me costaba, a mí en mi carrera, si te has dado cuenta, me ha tocado hacer como del personaje en problemas, muy nervioso, muy torpe, o el villano perverso, ¿no? Entonces este personaje era realmente era el segundo, ¿no? Era un villano perverso. Pero cometí muchas torpezas cuando estábamos grabando esta telenovela y Marcela se reía mucho porque yo le decía que yo quería ser muy malo y no podía, pero finalmente resultó bien. Mucha gente todavía me dice que ese personaje le causó impresión porque era muy grotesco, Y Vicente Chávez, un personaje que le tengo mucho cariño, primero porque era muy difícil, pues me parecía que iba a ser muy difícil hacer este remake, ¿no? Porque tú sabes que hay remakes que salen muy mal. Pero este le fue muy bien, y se fue por otro lado. Este personaje inicialmente en la primera versión lo hizo Álvaro Rodríguez, nada más y nada menos, y a mí me daba mucho miedo no cumplir con las expectativas porque él había dejado, creo que, una huella bastante profunda con su trabajo, ¿no? Hacía ya tantos años. Entonces me fui por otro lado. Dije, no, voy a intentar irme por otro lado porque si intento parecerme a Álvaro Rodríguez, pues evidentemente la voy a embarrar, ¿no? Yo tengo que hacer a mí Vicente Chávez. Y fue una experiencia maravillosa donde me enseñaron mis compañeros. Gregorio Pernía fue un gran compañero, generoso, me enseñó un montón la capacidad de improvisación que tiene, el ingenio que tiene, la inventiva. Creo que hicimos una dupla maravillosa porque si él se pasaba en unas cosas, yo me quedaba en otras. Entonces él me ayudaba, me arrastraba, yo ayudaba a él a irnos también por otro lado. Dos grandes directores, ¿no? Una gran directora como es Olga Lucía e Israel, ¿no? Que creo que fueron claves para desarrollar los personajes. Y tenía, bueno, Juan que hablábamos de él, Juan Castillo, que estábamos hablando de él, que hacía de mi primo, ¿no? Y que también me ayudó un montón, fue maravilloso trabajar con él. No, le tengo mucho cariño, sobre todo porque yo a las telenovelas les tengo mis respetos porque es un lenguaje complejo, es un lenguaje que implica que... O sea, tienes que ser muy ágil, tienes que hablarle directamente al espectador muchas veces, es decir, saber que el espectador lo está viendo aquí, ahora, esta noche se va a emitir y quieren algo contundente para poder engancharse y poder seguir y ver el capítulo del día siguiente. Es un lenguaje difícil, no es fácil actuar el melodrama, no es fácil actuar la comedia, sobre todo en esas épocas tan veloces, donde parece que la gente no tiene tiempo de quedarse durante tantos capítulos a ver una historia. Entonces era un riesgo enorme, y sobre todo porque hay que tener un músculo para hacer telenovelas, ¿no? Y cuando vienes del teatro te relajas un poquito, ¿no? Porque el teatro te da mucho tiempo para construir cosas, ¿no?
Y la telenovela es aquí, ahora, ya, pum, necesitamos ya, rápido. Entonces, claro, quien tiene ese músculo, me quito el sombrero. Y mis compañeros me rodearon mucho para que pudiéramos hacer un buen trabajo. Y el elenco de este remake fue muy bueno, contando con el gran Sebastián Martínez, Además. Carmen Villalobos, con los mexicanos Alejandro Tomás y Laura Flores, Fernando Arévalo, etcétera. Ujú. Grandes compañeros, yo sobre todo tuve escenas con Gregorio Pernía, con Carmen Villalobos, con Alejandro Tomás, que es un caballero de la televisión, es un caballero de la actuación, es un señor es decir, verlo actuar es delicioso, pero además su ética, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Él en mitad de las grabaciones fue a vernos en una obra que estábamos haciendo en Teatro Petra que se llamaba La triste vida de Joaquín Florido, y el hecho de que fuera al teatro a ver la obra, a sentarse, a vernos, ya fue precioso, ¿no? Verlo actuar era delicioso. Con Carmen Villalobos, es una actriz súper juiciosa, súper juiciosa. Se sabe sus líneas, no marca la dinámica de la escena. Es un placer verla trabajar, su rigurosidad. Sebastián Martínez no teníamos escenas, no nos cruzábamos en las grabaciones, pero fuera de escena. Gran tipo, también un tipo muy juicioso, que estaba asumiendo una gran responsabilidad porque eran muchas horas las que tenía que actuar. Con Carmen igual. Entonces, mis respetos a todos ellos. Sí. Háblanos del personaje del arquitecto Guzmán en la serie Los Pasantes, que fue una producción de Laberintos Cine y Televisión para el canal Capital. Eso fue un proyecto muy lindo. Eso eran pocos capítulos, era una serie muy cortita, donde actuaba con Oscar Alzate, que nos morimos de la risa los dos. Qué buena dupla. Dirigida por Pau Cataño, que hizo un gran trabajo desde la comedia, que nos midió, nos cuidó, nos protegió. Se rodó aquí cerca relativamente, en una casa que es un estudio y galería, ¿no? Se convirtió en estudio de arquitectura, y nos reímos muchísimo con Alejandra Chamorro, ¿no? Con estas pasantes que eran para morirse, de la risa, Andrea Esquivel. Era un combo maravilloso, ¿no? Norma Nivia, ¿no? Nos reímos muchísimo, ¿no? Este par de personajes eran los típicos vagos de oficina que no hacen nada. Les pasa de todo, pero de pronto caen bien parados siempre, ¿no? Como un gato, ¿no? No importa la altura de la caída, de pronto logran caer bien parados. Y sobre todo eran, dentro de la comedia, el gran relief cómico de la serie, ¿no? Y nos quedamos siempre con ganas de hacer una segunda temporada, y nos encantó que canales como Canal Capital le apostaran a este tipo de contenidos. Así es, y además yo me acuerdo que Guzmán era el quien sapeaba al personaje quien hizo Juan Fernando Sánchez, que era el arquitecto Gomelo. Sí, todo el tiempo, porque le tenía envidia, le daba mucha rabia, porque el otro era el bonito, alto, ¿no? Bien hablado, ¿no? Que iba a los mejores restaurantes, siempre tenía plata, ¿no? Era el arquitecto al que siempre firmaba los proyectos, siempre le compraban el proyecto, su jefe siempre lo felicitaba, y este par de tontos eran muy hábiles al final, muy buenos, se les ocurrían cosas de último minuto, lograban realmente encontrar soluciones prácticas para un espacio. Pero es que la presentación no les ayudaba, eran muy vagos a veces, dejaban todo para el último minuto, siempre querían coger el atajo, ¿no? Entonces, claro, eso hacía que tuvieran como mala fama, pero realmente lograban solucionar grandes problemas de la firma de arquitectos. Entonces sí, por eso le tenía un poquito de rabia al otro y lo terminaba echando al agua. Así es. Háblanos sobre tu vocación como docente en la SAP, que es la Academia Superior de Bellas Artes de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, y háblanos sobre tu personaje de Wojciech, que se transmite en el hermosísimo Teatro Colón. Mira, yo no soy profesor de la SAP, me gradué como maestro de la Academia Superior de Artes de Bogotá dentro del programa de reconocimiento de saberes, el cual le agradezco porque yo venía de estudiar con Jorge Eines y mi título no era homologable aquí. Entonces, durante 3 cohortes, la SAP graduó a varios profesionales ya del teatro,
Eran jornadas intensivas, aprendí un montón, tuve grandes maestros, fue volver a estudiar ya dentro de la academia, a la cual le había huido durante tanto tiempo, pero fue maravilloso. Ahora he dictado clases en el Teatro Libre en convenio con la Universidad Central, gran experiencia. Duré 5 semestres enseñando a 5 grupos distintos de estudiantes, fue una experiencia maravillosa. Amo la docencia porque la respeto muchísimo y le tengo mucho miedo, realmente. Entonces me había retirado, había dejado de dictar clases y volví ahora a dictar clases en un taller de lectura, aquí cerca también, en un espacio que se llama La Puerta Abierta, dirigido por Victoria Hernández, una gran docente y actriz, directora también, y que me invitó a dictar unos talleres de lectura, imagínate. Yo soy feliz porque me invitaron a leer, imagínate, me van a pagar por leer, entonces yo soy feliz leyendo, invitando a mis estudiantes a leer, porque ella cree que las actrices y actores del mundo deben aprender a leer cada vez mejor y a leer cada vez mayor cantidad de contenidos y diversidad de contenidos, y es verdad, para tener cada vez más criterio. Y dicto clases, sí, ya de taller de creación, montaje y creación, en el primer módulo, en el convenio del Teatro Petra con Colsubsidio. Y acabo de tener a mi primer grupo estrenándose hace un mes en la gran sala del Teatro Colsubsidio. Eran 20 estudiantes que se juntaron con otro grupo dirigido por Matías. En total eran 26 estudiantes. Y fue una experiencia maravillosa y amo a mis estudiantes y los odio por momenticos porque a veces se quejan mucho, pero recuerdo que yo también fui estudiante, entonces les termino cogiendo un gran cariño. Intento más que enseñar, ir a aprender, porque cuando enseñas pones sobre la mesa esos principios que supuestamente tú utilizas y te das cuenta que muchas de esas cosas que dices utilizar realmente no las utilizas, pero te das cuenta que tus estudiantes de pronto le pueden sacar mejor provecho. Entonces voy a aprender mucho porque me veo reflejado en ellos, ¿no? Veo todas mis manías, pero también sus aciertos me invitan a irme por otro lado y a seguir investigando. Y como siempre les digo, no quiero que lo hagan como yo, quiero que lo hagan de otra manera y mejor, no como yo, que no hagan nada como lo hago yo. De hecho, quiero que me enseñen a hacerlo mejor. Entonces es lo mismo, ¿no? Si asumes el espacio de la docencia como un espacio de pregunta, te lo vas a disfrutar más, ¿no? Y Voicek, nada, es la segunda temporada. La primera temporada fue en el 2019, antes de pandemia, pero la pandemia llegó y no pudimos hacer la segunda temporada, para la cual habían invitado al montaje. Es un montaje del Teatro Colón dirigido por Jimmy Rangel. Ahí interpretó al soldado Franz Voicek. Esta es una de las obras clásicas del teatro ya universal, escrita por George Bühner, que es un autor alemán. Ya es una de las letras más famosas del teatro, como decía. Es una obra que es muy extraña, porque además es una obra que de alguna manera inaugura el teatro contemporáneo, ¿no? De alguna forma, Voicek es la semilla de un nuevo teatro que va a aparecer en todo el globo, ¿no? Que es difícil de clasificar en su estilo y género. Y cómo será inclasificable, que se presta para muchos experimentos. Y uno de esos experimentos es el que hace Jimmy Rangel con un equipo maravilloso de intérpretes. Y el Teatro Colón quiso traerla otra vez porque su producción, y nos fue muy bien, y fue una obra llena todos los días. Estábamos de miércoles a domingo, imagínate. Eran 5 funciones semanales. Fue agotador, pero fue un agotamiento delicioso. Le debo mucho a Jimmy por invitarme a interpretar a este soldado, que es uno de los grandes personajes de la dramaturgia universal. Esto caía agua, era 1:40 trepidante. Nos montábamos sobre plataformas, texto, teatro, danza, un despliegue de iluminación, de efectos, de sentimientos, de emociones, ¿no? De todo el teatro puesto a disposición de contar la historia de este soldado. Entonces le agradezco a Jimmy por su ingenio, por su cabeza curiosísima e inquieta, por llevar a Voicek a esta versión tan física y, como él decía, un homenaje al movimiento en todo el sentido. Si se puede decir, cuéntanos qué proyectos tanto en cine, teatro y en televisión tienes en mente.
Ahora hay un par de invitaciones para hacer teatro, tengo que decidir, ¿no? Estamos con un amigo mirando si logramos montar su obra, que se llama Blanco Hueso, de Sebastián Higuera. Estamos coordinando horarios y por ahí hay un par de invitaciones más. Vamos a ver, no hablo de ellas en voz alta porque todavía no se han concretado, entonces prefiero hasta que no se suelte el telón. Pero siempre va a ser un placer volver al teatro. Y en tele hay un par de proyectos también que están ahí en veremos, estamos coordinando agendas a ver si son proyectos independientes, de casas productoras independientes. Vamos a ver si salen. Sería para rodar ahora a final de este año. Ojalá. Bueno, Felipe, se nos acabó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu humildad. Y te felicito por esta amplia trayectoria en las artes escénicas. Y sigue adelante, te deseo todo lo mejor y te veré en las próximas producciones. A ti, Sebas, muchas gracias por la invitación. Feliz de habernos sentado aquí en Garabato Libros, que nos prestaron este espacio maravilloso. Te copiaron para realizar esta entrevista. Soy feliz, siempre es maravilloso hablar del oficio. Descubre uno muchas cosas con las preguntas de las demás personas. Gracias por esas preguntas. Mucha suerte en este canal, Sebas, de verdad. Gracias por estos espacios. Y nada, que se sumen cada vez más conversadores aquí a sentarse contigo a charlar. Así es, Felipe. Entonces, mis queridos parchadores, no se les olvide el lema de nuestro programa. No se pierdan más episodios de Parchando con Sebas, que están muy buenos y disfrútenlos al máximo. ¡Suscríbase!